seguir gestionando la danza independiente y sobre todo en la danza contemporánea en La Matanza es quizás una decisión que viene de mucho tiempo atrás. Mi formación comenzó en el barrio, en las escuelas de danza del barrio, tanto en formación en danza como en canto, en teatro. Si bien luego mi formación continuó con maestros en la ciudad de Buenos Aires y por suerte en otros países, vi la necesidad de poder construir un espacio que pueda contener y seguir formando a bailarines y bailarinas de la región. Hoy en día quienes integran la compañía Movimiento Descentralizado en un 80-90% son intérpretes que se formaron, siguen formando y trabajan en el Partido de La Matanza y en el resto del conurbano bonaerense. Dentro de las actividades que realizamos en la compañía, que son creación de obras escénicas, con un foco en la danza contemporánea, pero también en el teatro físico, creamos diferentes espacios. Uno de ellos fue y es el PES, que es un programa de formación escénica juvenil, gratuito para chicos y chicas de entre 13 y 18 años. Es un programa que funcionó de corrido durante 4 años, en este momento no está funcionando. Asimismo, creamos en el año 2018 el Festival Movimiento Descentralizado, un festival enfocado en la danza contemporánea, en el cual se realiza de manera presencial una vez al año, donde concurren diversos maestros de ballet, de danza contemporánea, de jazz, de teatro, entrenamiento y otras ramas, donde se abre una convocatoria para presentación de piezas cortas, de solos, dúos y grupales. Quizás si pensamos en una diferencia entre los últimos 10 o 15 años, lo que podemos encontrar es que al día de hoy hay muchos más proyectos autogestivos en referencia a todo tipo de danza, no solo en la danza contemporánea. Y quizás lo positivo en ese cambio es que la gran mayoría de los proyectos son gestionadas por gente mucho más joven, que es lo que antes no sucedía. Hola, soy Candela Vázquez, me presento. Bueno, soy la directora y creadora de EDCB, Escuela, el refugio de danzas, que hace poquito lo bautizamos de esa manera. Bueno, un poco nuestra escuela nació ya por el 2012. Bueno, yo soy bailarina más o menos desde que tengo 3 años. Y después, bueno, me convertí en docente a partir del 2006. Tengo 33 años, así que bueno, hagan la cuenta. Así que nada, una vez que terminé el colegio y bueno, decidí que la danza era mi forma de vida, mi manera de expresarme y lo que yo quería hacer para toda mi vida, le planteé a mi papá poder poner la escuela de danzas en donde era la casa de mis bisabuelos, ellos habían fallecido, y bueno, y le dimos vida a esa casa como el refugio. Así que bueno, a partir del 2012, de a poquito, fuimos creando nuestro refugio de danzas, en donde ya vamos a cumplir este año 13 años, que para mí es un montón. Hemos pasado pandemia y demás cosas, el embarazo de mis 2 hijos, de Caetano y Montserrat, así que nada, es como la gente que pasó por acá es parte de mi familia, de mi vida. Hoy en día veo la danza más plantada que años anteriores, si bien todavía no llegamos a lo que nosotros queremos, que es que la danza sea considerada un trabajo que hacemos los docentes, los coreógrafos, los directores de escuela, que es un trabajo bastante arduo, de lunes a domingos casi, que no solo somos docentes ni maestros de danza, sino que también hacemos hincapié en lo que es la parte psicológica de nuestros alumnos y en sus realidades, en la parte social también, en su economía y demás cosas que tenemos en cuenta a la hora de plantarnos frente a una clase. O por lo menos yo, la verdad que estoy muy atenta a eso, a esas realidades. Y pensando siempre que es lo mejor para las familias y para los chicos, ¿no? Sin que ellos tengan que dejar de hacer
lo que ellos quieren, lo que ellos aman hacer, su pasión, que en este caso sería la danza. Empezó, digamos, como prueba, digamos, por el lugar que yo había recibido y me dieron espacio mis padres en una parte, digamos, como quien dice, de la galería de casa. Así empezó el estudio. Después se fue, como empezó a venir más gente, se empezó a agrandar de a poco y bueno, después cuando empecé con otras actividades en sí de danza y de gimnasia, se fue agrandando, como quien dice, el espacio por la cantidad de gente que se fue sumando y después porque mis padres, que fueron los que me dieron el lugar, me dieron permiso para agrandar y darle esta parte para el estudio. Como yo vivía acá, yo venía a estudiar dentro de lo que sería provincia, en la zona de La Ferrere. Yo siempre vivía acá en Virrey del Pino. Donde yo estudiaba había otros estudios y acá había muy poco y nada cuando yo recién arranqué. Entonces era también algo nuevo acá, lo que sería en el barrio para ese tiempo que yo empecé a enseñar. Así que eso es lo que también sumó que gente se sumaran a que empezaran acá en la zona. Sí, cambió muchísimo, está visto desde otro ámbito laboral y también la manera de pensar. La juventud de ahora no le importa, digamos, qué es lo que piense la gente, es así, está mucho mejor. Anteriormente, sobre todo más que nada el varón, lo tomo como, digamos, que me pasó cuando estudiaba. Si tenían que estudiar, los varones les cuesta muchísimo hacer actividades, sobre todo de danza, porque le da vergüenza o el que dirán, que no es cosa más de la cuestión machista. Pero ahora no, sinceramente, tanto como la juventud, papás jóvenes o los mismos chicos, no se prenden en esa. Así que está bueno. Bueno, yo arranco a bailar en mi barrio, en Rafael Castillo. Iba a una escuela de danzas, una escuelita de barrio que era a 2 cuadras de mi casa. Y nada, lo que tienen mucho las escuelas de barrio es que se convierten como un poco en un espacio en el que uno va, crece, va muchos años, toma todas las clases que estas escuelas te ofrecen y se arma como una dinámica de pseudo familia en la que te haces amigos, en la que seguís bailando un poco porque tenés ganas de ir a encontrarte con tus amigos. Vivía en la escuelita de danza porque me gustaba y eso me hacía mover también, ¿no? O sea, no el hecho de bailar por bailar, que igualmente siempre me convocó la danza, sino el hecho de lo social, del entramado que hay detrás en una escuelita de barrio. Después, más de grande, más o menos a los 12 años, tuve que decidir o tuve que, sí, de alguna forma salir un poco de la escuela para ir a Capital a tomar clases, que fue todo una dinámica también de familiar, ¿no? Como eso conlleva viajar 2 horas en colectivo, 4 horas ida y vuelta. En mi caso yo tenía 12, entonces no me dejaba ir sola a tomar clases a Capital, por lo tanto tenía que acompañarme a mi mamá, que venía de trabajar toda la jornada laboral de docente, y me acompañaba, se quedaba ahí tomando un café o nada, recorriendo ahí hasta que se termine la clase para volvíamos a las 10 de la noche a casa y al otro día ella se levantaba para ir a laburar de nuevo. Entonces también eso, como considerando que la danza no es solo bailar y poner el cuerpo a mover, sino todo lo que se arma detrás de lo que uno decide cuando dice voy a dedicarme a la danza. Y hay algo del esfuerzo, como de, no sé, tenés 12 años, vas al colegio y capaz querés, no sé, otros compañeritos van y se juntan a merendar y vos como no tengo danza, tengo que ir a tomar clases de danza clásica a Capital. Y bueno, fue una decisión, pero también como hay algo del esfuerzo implicado ahí que lo tenemos muy arraigado. Creo que se están gestionando nuevos proyectos con esas ganas de decir yo me quiero mover acá en mi territorio de donde soy, y que me parece increíble. Bueno, juntemos todo lo que nos interesa en un proyecto, y eso es lo que nos mueve y esa es la danza para nosotras también. La danza no es solo movernos, es todo lo que hay detrás, todo el entramado social, todo lo que es
eso, las amistades, la familia, el tiempo que uno se implica en decir como quiero bailar y quiero seguir sosteniendo esto. Es una decisión enorme. Empecé a formarme a los 14 años, a tomar clases en un estudio acá de mi barrio, en Lomas del Mirador. Y bueno, en ese estudio pasé 5 años tomando clases, compartiendo con amigas, con amigos, que compartíamos la danza acá en el barrio, en Lomas. Y recuerdo esos años con mucho amor porque fueron realmente muy importantes para mí. Fue muy importante para mí poder encontrar y ser parte de ese espacio y de esa comunidad que se formó, que se gestó en ese estudio, poder compartir con gente de mi edad, con gente de mi barrio, la danza, que era lo que me apasionaba en mi adolescencia, me sigue apasionando. Pero poder compartir eso con gente de mi comunidad fue para mí muy enriquecedor en esa etapa que es la adolescencia. Fue la primera red de arte y cuando decidí ser bailarina profesionalmente y trabajadora de la cultura, me encontré con la problemática de que no habían espacios en La Matanza de formación profesional para bailarines, ni tanto universitarios ni en cuanto a nivel de profesionalismo, de entrenamiento, de clases, de información, de espacios de formación. Entonces, me recuerdo empezar a consultarle a mis maestros, en ese momento mis maestras, a dónde poder ir, qué hacer, cómo seguir, ¿no? Como para seguir creciendo. Y bueno, todas las respuestas eran que me anotara a clases en Capital Federal, me empezaron a compartir espacios que todos quedaban muy lejos de mi casa. Uno de ellos fue la Universidad Nacional de las Artes, ingresé a la carrera de licenciatura de composición coreográfica, danza-teatro. Mi posibilidad de formarme como profesional fue gracias a que mis padres me pudieran ayudar en ese momento a trasladarme a Capital Federal a tomar clases, a costearme esas clases, a ayudarme a trasladarme a la universidad, a los entrenamientos que hacía también por fuera de la universidad, que eran todos por la zona de Capital Federal. En el momento en el que empecé a trabajar, a necesitar trabajar yo también, empecé a disponer de mucho menos tiempo para dedicarle a la universidad y a mis entrenamientos. Y que era tiempo que no solo uno le destinaba al estudio o al tiempo que uno pasa en las clases, sino también al tiempo de traslado hacia esos espacios. Entonces empecé a no poder asistir a las clases a las que asistía, así tampoco pude continuar con mis estudios universitarios. Más adelante yo me había también inscrito en la Universidad Nacional de San Martín, en la carrera de Artes Escénicas, la cual tampoco pude continuar por no contar con el tiempo disponible, porque tuve que empezar a trabajar. También algo que me sucedió durante ese tiempo en el que estuve entrenando más y tuve que empezar a trasladarme a Capital Federal para poder continuar con mi formación, fue el sentirme muy sola también en esos espacios. Como no poder encontrar ese sentido de comunidad y de pertenencia que encontré a mis 14 años en este espacio de mi barrio. No pude volver a sentir eso en los espacios en los que habituaba, en los que entrenaba. Pero después, en 2024, pude ingresar a la compañía Movimiento Descentralizado, una compañía acá de la localidad de La Matanza, del partido de La Matanza, dirigida por Mauro Dan, una compañía de danza contemporánea, que me devolvió ese sentido de pertenencia que tanto necesitaba, que tanto me motivaba y me potenciaba a mí personalmente y a mi danza. Volví a encontrarme en un espacio en La Matanza, un espacio de danza que me nutría, y no solo eso, sino que fue encontrarme también con un espacio profesional. Pero entiendo que esa es mi realidad y que no es la de la mayoría de los bailarines en La Matanza, que este espacio es algo único y que hacen falta lugares así montones en el partido de La Matanza. Posibilidades no solo de formaciones universitarias o formaciones profesionales, entrenamientos, espacios que puedan ofrecer formaciones profesionales para bailarines. Mis inicios en la danza iniciaron a los 15 años en una escuela de barrio. Estuve 8 años en una escuela, después estuve 3 en otra, y siempre se centralizaba en lo que es La Matanza, ¿no? Y pertenecías a un grupo, no podías estar en otro. Nací en Isidro Casanova, crecí acá y sigo viviendo acá. También me empecé a formar en una escuela de barrio
que quedaba al lado de mi casa a los 8 años. Y bueno, y desde ahí nunca dejé de moverme, pero cuando entré en la adolescencia empecé a estudiar Danzas 2, que queda en Villaluro, y ahí hacía la carrera de intérprete y el secundario. Están en esas escuelas y darme cuenta que no había mucha más oferta que preparar una coreografía para llevarla al teatro. Empecé como que a sentir poco, a quedarme ahí con ganas de más. Entonces investigué y terminé en el profesorado de Mataderos, que es en Noli Ramicone, donde hice la carrera de profesorado, son 4 años. Pero ahí ya se empieza la dificultad más grande de los bailarines de La Matanza, que es tener que trasladarse hasta Capital. Es mínimamente 1 hora y media, 2 de viaje en transporte público, y eso sumalo a todos los días durante 4 años, más el estrés de trabajar, Sí. viajar, comer, trabajar, todo eso malavariando en la vida en pos de poder tener una carrera profesional dentro del ámbito de la danza, que es lo que nos mueve. Ahora siento que no hay tanta escuela de barrio como había antes, cuando nosotros éramos más chicas. Y eso para mí dificulta un montón también que los pibes y las pibas se acerquen a empezar a estudiar danza. Porque esto que decía, el estudio al que yo iba estaba al lado de mi casa, entonces eso dejaba que yo pudiera ir, porque yo no tenía nadie que me pudiera llevar hasta. Entonces, la claro, decisión de poder. solamente mi abuela me miraba y yo entraba a la casa de al lado y listo. Sabía que en 1 hora y media volvía a salir y solo me esperaba. No había nadie que tuviera que llevarme hasta. Hoy me pasa que tomo clases en La Matanza y tomo clases en Capital y literalmente me salen más del doble las clases en Capital. Sí, sumado el boleto, Sí, la comida, el sí. tiempo. Sí, y yo ahí entro en una discusión de o ellos están cobrando demasiado o nosotros no estamos valorizando nuestro trabajo, o por qué del otro lado de la General Paz sí sentimos que esos precios son los reales, porque a veces hablo con gente que toma clases por allá y es como, no es tan caro. Quizás está bueno visibilizar las oportunidades que tienen, primero para dar clases, que el público es más abundante, y de este lado nosotros tenemos en cuenta otras cosas a la hora de poner el precio a una clase, a la hora de acercar contenido, a la hora de convocar gente, que tenemos más en cuenta esa clase social, que quizás allá no, directamente se pone un precio, se fija un precio, y si podés asistir, genial, y si no, bueno, ¿qué va a hacer? Hay muchos compañeros que también, sobre todo al principio, necesitaban ser bancados por los padres, porque si no, no había manera de que pudieran sostener todo lo que se necesita acá para... Es como un gran sueño igual, creo también. Es como... no sé, vienen a donde creen que los sueños se cumplen. Entonces lo dan todo. Y eso es algo, como una construcción que se nos hizo en la cabeza de que allá las cosas sí pasan. No sé, a veces siento que, o por lo menos nosotras y nuestra mirada, no es tan así. Y no tiene por qué ser así. Si no, lo reducimos todo a si te eligen o no te eligen, allá. Y listo, y a eso se resume todo. Ahí está nuestra resistencia. Claro. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Somos bailarinas de dónde? De La Matanza, de protesta, ¿no? De revolución. Sí. ¿Qué te pasa? Si acá también pasan cosas buenas, Sí. cosas piolas. Sí. Lo que yo a veces pienso es que para que todo esto que está pasando en los jóvenes artistas de La Matanza, porque creo que hay muchísima diversidad, para que todo esto realmente emerja, tiene que haber políticas de Estado que lo acompañen. La Gestionada es un proyecto de encuentros de movimiento que nació de un grupo de 5 amigas que después de muchas charlas, de muchas pijamadas, encuentros,
y de hacernos muchas preguntas con respecto a lo que había, lo que no había dentro del partido, las oportunidades que nos gustaría tener o no. Salió, bueno, desde esa necesidad, ¿no? Desde ese impulso de querer generar algo o al menos tratarlo. Eso que nosotras decíamos en algún momento de nuestras vidas y a lo largo de nuestras carreras, llevarlo o abrir esa posibilidad a las nuevas generaciones. Entonces, bueno, salió desde esa necesidad y un poco también para salir de la queja, ¿no? Como decir, bueno, siempre fue como, ¿por qué no hay esto? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no tenemos esto? Bueno, empecemos a generarlo. Dejemos de esperar porque evidentemente por el momento esperamos no va a suceder. Entonces, bueno, ahora que ya nos sentimos más capacitadas, de que ya tenemos un recorrido, tenemos estudios, hagámoslo nosotras. Y así fue como el 18 de noviembre del 2024 hicimos el primer encuentro, que consistía en 2 clases, una de entrenamiento, de flexibilidad activa y la otra puramente de movimiento contemporáneo. Entonces, bueno, la realidad es que la primera vez fue con muchos miedos, como decir, bueno, sí tenemos una idea de armar la clase, de difundir, de armar los flyers, de hacer videos, de todo eso completamente autogestivo. Y también entendiendo que cuando uno se anima a generar este tipo de espacios, al menos las primeras veces no va a tener ningún tipo de retribución económica. Pero tampoco nos importa eso. O sea, lo hacemos por esto mismo, por una necesidad que teníamos. Entonces, bueno, así es como salió y por suerte estuvo buenísimo. En febrero del 2025 hicimos un segundo encuentro y bueno, la idea es que esto siga existiendo y se sigan generando encuentros, tanto encuentros dictados por nosotras como por otros y otras docentes. Puedas pagar un precio a la gorra, lo que puedas, y la condición es que traigas un alimento no perecedero. Ese alimento no perecedero y ese dinero se utilizaron para llevar cosas al comedor María Auxiliadora de las Santos Veras, que queda en Lomas del Mirador. Actualmente le da de comer a 300 personas, eso es lo que tenemos como dato. Nosotras que sí tuvimos la posibilidad de decir, bueno, toda esa info que recolectamos, traerla de nuevo a nuestro barrio y hacerla circular por nuestro barrio, por La Matanza, y las artistas matanceras estamos muy atravesados por la desigualdad social y creemos que desde nuestra herramienta es como podemos hacer que eso empiece a cambiar un poco. Digo, si no empezamos a ayudarnos entre nosotros, la brecha social va a ser cada vez más amplia. Esa información que hay centralizada en Capital Federal, tratar de que todo eso pueda empezar a llegar a La Matanza y que existan espacios de entrenamiento y de información actualizada también. Plantea como desde un lugar como vamos a mover acá, en La Matanza, vamos a hacerlo nosotras, mujeres, bailarinas, y nos ha costado mucho esto de decir como tengo que ir allá a tomar esta clase, como fue algo que con lo que crecimos, y ser como, bueno, y armemos un lugar en el que la gente de acá pueda venir a compartir un momento, pueda compartir información, va a haber un intercambio, puede haber cosas interesantes, significativas, y poder formarme en el lugar donde me siento bien, estoy cómoda, no tengo que viajar, perder tiempo. Y este proyecto además que nace como un poco de, el impulso es un poco eso, ¿no? Como el sentir que siempre hay trabas para todo. Decir, bueno, nosotros abrimos este espacio para que suceda lo que tanto queríamos cuando éramos chicas. Intentar lograr una especie de retroalimentación y de círculo ahí de gestión, tanto
de comunidad, que funcione como un bien a la comunidad y que también funcione como un objetivo de proyección artística para nosotras y para todos aquellos bailarines que quieren seguir formándose y que se les dificulta realmente mucho el acceder a toda esa información. Bueno, y eso es la gestionada. Es esta excusa, es este proyecto también para poder encontrarnos, para seguir conociéndonos, tanto como profesionales, como docentes, como bailarinas, como también conocer a otros y otras profesionales, docentes, bailarines y bailarinas dentro del municipio y también por fuera, ¿no? Porque si bien esto está enfocado pura y exclusivamente a que se instale en La Matanza y que todas las propuestas y todas las docentes que traigamos, por más de que no sean de La Matanza, estén dentro de La Matanza, la idea es que también gente que no es del municipio pueda venir a La Matanza, a la gestionada o a otros proyectos, pero que empiecen a conocer todo lo que se puede hacer dentro del municipio. Entonces nace también con esa idea, ¿no? De decir, bueno, tenemos todo esto para ofrecer y también está buenísimo. Así que bueno, la realidad es que es algo que nos emociona un montón, nos conmueve muchísimo porque la realidad es que los encuentros son muy lindos, son muy gratificantes para nosotras y recibimos por suerte un montón de comentarios buenos. Es apostar por el territorio en el que vivimos y tratar de que todo eso se conozca, se profundice, porque es lo que somos y estamos orgullosas de eso.